Bienvenidos. Desde hace tiempo el mundo lleva observando este caso. Archivos sellados, testimonios que nunca vieron la luz, acuerdos imposibles de justificar y cada vez que creo que ya lo entendí todo, aparece un detalle nuevo que cambia por completo el panorama. Lo que estás a punto de ver no es una teoría, no es un rumor, y no es un montón de nombres lanzados al aire. Es la reconstrucción más completa y directa de cómo se movió Jeffrey Epstein desde sus primeros pasos hasta las revelaciones más recientes de 2025. Muchos creen que ya conocen esta historia, pero la verdad es que la mayoría solo ha visto fragmentos, titulares sueltos, notas escandalosas, datos aislados. Yo me tomé el trabajo de unir todas las piezas, organizar cada fecha, cada movimiento, cada documento porque cuando pones todo en orden, empiezas a notar patrones que antes parecían invisibles. Y te lo digo desde ya, cuando veas toda esta línea de tiempo junta, vas a entender por qué este caso sigue generando preguntas, por qué aún no está cerrado y por qué es uno de los expedientes más extraños, y mejor protegidos, de los últimos años. Así que quédate. Vamos a recorrerlo todo, sin filtros, paso a paso. Te prometo que cuando llegues al final, vas a ver el caso Epstein con ojos completamente nuevos. Algunas de las fuentes citadas en esta investigación las podrás encontrar en la descripción del video para que puedas corroborar la información aquí expresada. Sin más que agregar, esta es la línea de tiempo actualizada del caso Jeffrey Epstein hasta la fecha de publicado este video. Punto 1. Orígenes. ¿Quién era Jeffrey Epstein y cómo logró su ascenso al poder? Antes de que su nombre apareciera en titulares, Jeffrey Epstein ya era un misterio bien construido. Y para entender por qué este caso se volvió tan grande, primero hay que entender cómo alguien como él llegó a moverse entre multimillonarios, políticos, académicos y figuras de alto perfil, sin que casi nadie supiera realmente de dónde salió su fortuna. Antes de convertirse en una figura rodeada de secretos, Jeffrey Epstein era, en apariencia, un tipo común de Brooklyn. Nació el 20 de enero de 1953 en el barrio de Seagate, un pequeño rincón costero al sur de Nueva York. Sus padres eran trabajadores. Su madre, Pauline, era asistente en un centro escolar, y su padre, Seymour, trabajaba para el departamento de parques de la ciudad. Una familia de clase media baja, sin lujos, sin influencias, sin nada que explique el imperio que terminaría levantando décadas después. Creció en Coney Island, rodeado de ese ambiente típico de barrio. Edificios viejos, comercios pequeños, escuelas públicas, y una vida que se movía rápido pero con pocas oportunidades de escalar socialmente. Desde joven mostraba algo claro. Era brillante para las matemáticas. No sobresalía por su comportamiento, ni por disciplina, ni por conexiones, sobresalía por su cabeza. Fue ese talento lo que le abrió su primer camino. No fue a una universidad de élite, no tuvo mentores famosos, ni un familiar que lo impulsara. Estudió un tiempo en Cooper Union y luego en U, pero nunca terminó un título completo. Aún así, y aquí aparece el primer patrón curioso en su historia, su inteligencia lo hacía destacar justo lo suficiente como para que alguien lo notara. Pero aunque su origen es sencillo de describir, también es revelador. Mira, Epstein no empezó como el típico magnate. No venía de una familia poderosa, no heredó dinero, no tenía conexiones importantes. Su primer trabajo formal fue como profesor en Dalton, una escuela privada de élite en Nueva York. Y aquí viene el primer detalle que siempre me llamó la atención. Un hombre sin un título universitario completo, enseñando matemáticas en una de las escuelas más exclusivas de Manhattan. Cosas así no pasan sin una mano tendida. Desde ahí, su vida da un giro inexplicable. De repente aparece en Bear Stearns, una de las firmas financieras más agresivas de la época. Y no empezó desde abajo, no. Fue ascendido rápido, demasiado rápido para alguien sin las credenciales típicas. Según documentos de la época, Epstein terminó trabajando directamente en la división de gestión de riqueza y manejo de clientes especiales. ¿Qué significa eso? Que estaba hablando con gente que movía millones y que confiaban en él. Pero aquí está la parte que nadie logra explicar del todo. Al dejar Bear Stearns, Epstein funda su propia firma de inversión, Financial Trust Company. Y, según múltiples reportes, solo aceptaba manejar el dinero de personas con patrimonios netos superiores a los $1.000 millones. No cientos de millones, 1.000 millones. ¿Y quiénes eran sus clientes? Ahí empiezan las sombras. Oficialmente, solo se conoce a uno, Leslie Wexner, el multimillonario fundador del imperio L. Brands. Y cuando digo que era su cliente, me quedo corto. Epstein tenía un poder de decisión sobre propiedades, transacciones y hasta documentos legales vinculados a Wexner que prácticamente no se le concede a ningún asesor financiero común.
Esa relación es uno de los puntos clave para entender su ascenso. Y a medida que ganaba acceso, también ganaba influencia. Epstein empezaba a aparecer en fotos, reuniones y eventos junto a académicos, científicos, políticos, celebridades, diplomáticos, personajes que, por su propia seguridad reputacional, no se mezclan con cualquiera. Pero aquí viene lo verdaderamente importante. Nadie podía explicar con claridad en qué consistía exactamente su trabajo. No hay un portafolio abierto al público, no hay informes detallados, no hay evidencia de gestión diversificada. Básicamente, su fortuna se sustentaba en relaciones personales, favores y acceso. Y te digo algo como alguien que ha revisado cientos de páginas sobre este caso. Cuando un hombre hace dinero sin que quede claro cómo, y al mismo tiempo desarrolla conexiones con personas muy influyentes, eso casi siempre significa que el poder no viene del dinero, sino de la información. En este punto de la historia, antes del escándalo, Epstein ya era un fantasma con acceso VIP. Y esta combinación, un origen nebuloso, conexiones potentes y operaciones financieras difíciles de rastrear, es clave para entender por qué, durante tantos años, pudo moverse con tanta impunidad. Ahora que sabes quién era realmente y por qué su figura estaba rodeada de un aura casi impenetrable, vamos a entrar en la parte donde todo comienza a romperse. Las primeras acusaciones. Punto 2. Alianza invaluable. Jeffrey y Ghislaine se conocen. Hay un momento clave en esta historia que no podemos pasar por alto, pero que cambia por completo la forma en la que Epstein operaba. Ocurre a principios de los años 90, aproximadamente en 1991, cuando entra en escena una figura que, con el tiempo, se volvería tan central como él mismo: Ghislaine Maxwell. Ghislaine no era una socialite cualquiera. Era la hija de Robert Maxwell, un magnate británico de origen checo que controlaba un imperio de medios y que se movía con total naturalidad entre políticos, banqueros y figuras que rara vez aparecen en fotos públicas. Desde pequeña, Ghislaine creció rodeada de privilegio, poder y secretos, y cuando su padre murió repentinamente en 1991 en circunstancias que todavía hoy generan suspicacias, ella quedó a la deriva dentro del mismo círculo de élite que él había construido. Y es en ese momento, justo cuando su vida personal estaba temblando, cuando conoce a Jeffrey Epstein. Las versiones coinciden en algo. La conexión fue casi inmediata. Dos personas acostumbradas a manejarse con individuos poderosos, dos personas que entendían cómo funcionaban los círculos cerrados. Lo que empezó como una relación social terminó convirtiéndose en una alianza estratégica. Ghislaine, con acceso a aristócratas europeos, políticos internacionales y familias influyentes, abrió puertas que Epstein aún no tenía. Y Epstein, con su creciente riqueza y su aura de misterioso gestor financiero, le ofreció un nuevo centro de gravedad. Mucho antes de que su nombre saliera en los titulares por razones criminales, Ghislaine ya formaba parte del día a día de Epstein. Estaba en sus eventos, viajaba con él, presentaba gente, organizaba encuentros. Era, en resumen, la persona que le permitió transformar su círculo de contactos en algo más grande, más sofisticado y, con el tiempo, más oscuro. Desde este punto de la línea de tiempo, entenderás algo fundamental. La estructura alrededor de Epstein no se construyó solo. Ghislaine fue una pieza clave en su ascenso social y en lo que más adelante se convertiría en el núcleo del caso que conocemos hoy. Punto 3. Primeras acusaciones. Denuncias, acuerdos y privilegios. Aquí es donde la historia deja de ser una ascensión silenciosa y empieza a mostrar grietas. Porque aunque Epstein ya tenía acceso, dinero y una red de contactos envidiable, lo que realmente lo puso bajo el radar fueron las denuncias que comenzaron a aparecer a mediados de los 2000. Y te voy a decir algo que descubrí revisando estos archivos. Nada en este caso explotó de repente. Todo venía construyéndose desde hacía años. La primera señal fuerte llegó en 2005, cuando una familia de Palm Beach acudió a la policía diciendo que su hija, menor de edad, había sido abusada en la mansión de Epstein. La denuncia no cayó en saco roto. La policía local empezó una investigación formal, y lo que encontraron fue suficiente para abrir una caja completa de patrones repetitivos. Al entrevistar a otras jóvenes, muchas coincidencias empezaron a formarse, demasiadas para ignorarlas. La investigación de Palm Beach terminó revelando un esquema que, según los reportes policiales, parecía repetirse. Jóvenes reclutadas a través de intermediarias, ofertas de dinero por, abro comillas, masajes, y encuentros dentro de su mansión. La policía preparó un caso para 34 cargos, lo cual te dice el nivel de evidencia que creían tener.
Pero aquí es donde la historia da un giro que, hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los puntos más cuestionados del caso Epstein. Cuando el expediente llega a la Fiscalía Federal, el proceso cambia de rumbo. Y cambia drásticamente. Entra en escena Alexander Acosta, el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida. Bajo su oficina, se negocia lo que luego sería uno de los acuerdos más polémicos en la historia reciente del sistema judicial estadounidense, el famoso Non-Prosecution Agreement, o acuerdo de no enjuiciamiento. ¿Qué significaba ese acuerdo? Básicamente, Epstein admitiría un cargo menor a nivel estatal, solicitar prostitución a una menor, algo significativamente más leve que los cargos que enfrentaba, y a cambio, el gobierno federal se comprometía a no procesarlo por delitos más graves relacionados con tráfico sexual. Pero esto no fue lo más polémico. Lo realmente controversial es que este acuerdo se negoció en secreto, sin informar a las víctimas. Y eso es ilegal según la Ley de Derechos de las Víctimas del Delito por sus siglas CVRA. Años después, un tribunal federal confirmaría que efectivamente se violaron esos derechos. El resultado, Epstein recibió una sentencia de 18 meses en una cárcel del condado, pero en la práctica pasó solo 13. Y no en condiciones normales. Tenía permitido salir 6 días a la semana, 12 horas al día, bajo un programa laboral. Una sentencia suavizada que muchos describieron como un trato preferencial casi impensable para alguien enfrentando acusaciones de ese nivel. Y aquí, como investigador, te digo algo importante para entender la relevancia de este capítulo. Este acuerdo no solo le permitió a Epstein evitar un juicio federal, también protegió a cualquier posible co-conspirador que pudiera estar vinculado al caso. El acuerdo literalmente incluía una cláusula que blindaba a otras personas no identificadas. El caso parecía cerrado. Epstein cumplió su tiempo, pagó una multa y volvió a su vida en gran parte intacta. Pero la polémica no desapareció, solo quedó dormida, porque lo que nadie sabía en ese momento, y lo que cambiaría todo años después, era que ese acuerdo iba a convertirse en la pieza clave para reabrir el caso, para cuestionar a las instituciones que lo protegieron, y para exponer lo que muchos consideraron una falla monumental del sistema judicial. Así que si hasta aquí te parecía extraño, prepárate, porque es en este punto donde la historia empieza a acelerarse. Lo que viene después es el renacimiento del caso. Y créeme, cuando resurgió, ya nadie pudo taparlo. Punto 4. Renacimiento del caso. Periodismo, testimonios, y la búsqueda de una justicia real. En noviembre de 2018, publican la serie de reportajes titulada Perversion of Justice. Y ahí sí, todo explota. La investigación periodística hizo algo que las instituciones no habían logrado en años. 1. Le dio voz a víctimas que nunca habían sido escuchadas en tribunales. 2. Explicó de forma detallada cómo se negoció el acuerdo de 2008 y por qué fue tan inusual. 3. Mostró fallas, omisiones y posibles interferencias que nunca se discutieron abiertamente. 4. Presentó evidencia suficiente para que el caso no pudiera seguir ignorándose. Las mujeres contaron públicamente lo que habían vivido, algunas por primera vez. Describieron patrones, lugares, personas involucradas, y cómo se sintieron traicionadas por un sistema que, según ellas, las dejó completamente desprotegidas. Y como pasa siempre que una historia tiene demasiado peso, el efecto dominó fue inmediato. La opinión pública presionó. Organizaciones empezaron a exigir respuestas. Y de repente, el famoso acuerdo de 2008 volvió a la mesa, pero esta vez bajo un escrutinio feroz. Incluso el propio Alexander Acosta, el fiscal que lo había firmado, terminó siendo cuestionado públicamente. Pero la presión no se quedó en palabras. Esa investigación periodística terminó activando movimientos legales concretos. En febrero de 2019, un juez federal determinó que el acuerdo de 2008 sí había violado los derechos de las víctimas al ocultarse la negociación. Eso abrió la puerta que todo el mundo llevaba una década esperando ver abierta: la posibilidad de revisar el caso, con nuevas víctimas presentando demandas, con testimonios frescos y con una investigación periodística circulando por todo el país. El caso Epstein volvió a respirarse en oficinas federales, en redacciones de noticias, en despachos legales en todas partes. Y aquí es donde te puedo decir, como alguien que ha seguido este expediente al detalle, el renacimiento del caso no fue suerte, ni coincidencia. Fue el resultado de años de preguntas sin respuesta y un trabajo periodístico que expuso lo que muchos intentaron ocultar bajo la alfombra. El clima estaba listo. La presión estaba en su punto máximo. Y el sistema, esta vez, no podía mirar hacia otro lado. Por eso, lo que venía después era inevitable: el arresto de 2019. Y créeme, ese fue el momento en que el mundo entero volvió a mirar a Epstein y no volvió a parpadear. Punto 5.
Arresto y sus implicaciones. Evidencia encontrada y desenlace. El 2019 fue el año en que la historia se volvió imposible de ignorar. Después de años de rumores, documentos parciales y acuerdos que encendían sospechas, Jeffrey Epstein fue arrestado oficialmente a principios de julio de 2019. No fue un arresto cualquiera. Agentes federales lo detuvieron cuando llegó a Estados Unidos y lo llevaron ante la justicia con cargos nuevos y mucho más graves que los de la década anterior. Los fiscales federales lo acusaron de un esquema sistemático de tráfico sexual de menores, una acusación que, en su formulación, describía no un incidente aislado, sino años de conducta organizada, reclutamiento, abuso y transporte de chicas jóvenes para ser explotadas sexualmente, a menudo bajo la apariencia de masajes. Eso cambió la naturaleza del caso de manera radical, de algo local y silenciado a una investigación federal con alcance nacional. Pero lo que realmente hizo que el caso fuera irrefutable, al menos en términos de evidencia documental, fueron los registros que encontraron al allanar sus propiedades. En la mansión de Manhattan, en su casa de Palm Beach y en otras propiedades vinculadas a él, los investigadores hallaron montones de material que no solo apuntaba a conducta sexual inapropiada, sino que también sugirió un patrón metódico. Discos duros, cientos de fotografías, muchas de ellas de jóvenes en situaciones comprometedoras, agendas, listas de contactos y otros archivos digitales y físicos organizados de forma que parecía pensada para documentar encuentros. Los agentes describieron cajas de material fotográfico y archivos etiquetados de maneras que facilitarían identificar a personas y eventos. Esos archivos fueron cruciales. No solo ayudaron a corroborar relatos de víctimas, sino que ofrecieron rutas de investigación, nombres, fechas, lugares, que las piezas sueltas nunca habían mostrado de forma tan clara. Al mismo tiempo, la acusación presentó un cuadro legal distinto. Epstein ya no era solo alguien con un acuerdo polémico en Florida. Era ahora un acusado federal por delitos que implicaban a múltiples víctimas y que, según los fiscales, habían ocurrido en varios estados y durante años. Eso elevó el caso a otra categoría de gravedad y visibilidad. La reacción pública fue inmediata. El arresto reavivó la indignación por el acuerdo de 2008 y por la aparente lenidad con que había sido tratado años atrás. Activistas, periodistas y algunas de las víctimas tomaron fuerza y exigieron que esta vez la justicia fuera completa. Desde el punto de vista procesal, Epstein fue ingresado en la prisión federal en Manhattan y enfrentó audiencias por fianza, solicitudes de libertad bajo condiciones y la presión de cargos que podían implicar largas condenas si se probaban. La presencia de material fotográfico y digital en las investigaciones jugó un papel clave en justificar la gravedad de las acusaciones y en mantener el caso bajo la lupa pública y judicial. Como investigador, lo que siempre me pareció fundamental es esto. El arresto de 2019 no solo puso a Epstein tras las rejas, destapó un archivo que permitió conectar testimonios con evidencias concretas. Fue el momento en que la historia dejó de ser un rumor para convertirse en un expediente sólido, con rutas de investigación muy claras. Y eso, en definitiva, cambió todo lo que vendría después. Punto 6. Fallece Jeffrey Epstein en extrañas circunstancias. El 10 de agosto de 2019, a las 6:30 de la mañana, las autoridades encontraron a Jeffrey Epstein inconsciente dentro de su celda en el Metropolitan Correctional Center, MCC, de Manhattan. No respondía. Fue trasladado al New York Presbyterian Lower Manhattan Hospital, donde lo declararon su defunción poco después. Oficialmente, la Oficina del Médico Forense del Estado de Nueva York clasificó su defunción como autólisis por asfixia. Eso es lo que dice el acta. Pero los detalles alrededor de esa madrugada encendieron una ola de dudas que hasta hoy sigue generando teorías, controversias y revisiones. Empecemos por lo verificable. Epstein estaba recluido en una unidad especial del MCC, no solo por los cargos, sino porque ya había tenido un incidente semanas antes, el 23 de julio, donde fue encontrado semiconsciente con marcas en el cuello. Después de ese evento, técnicamente debería haber permanecido bajo Suicide Watch, vigilancia especial con monitoreo constante. Pero 6 días después, el 29 de julio, fue retirado de esa vigilancia, aunque seguía siendo considerado un reo de riesgo. La noche de su defunción, 2 elementos clave fallaron. El primero, los guardias asignados a vigilarlo no hicieron las rondas obligatorias. Los reportes oficiales indican que debían revisar a los internos cada 30 minutos. No lo hicieron. En cambio, los 2 funcionarios encargados estuvieron navegando por internet, revisando tiendas online y durmiéndose en momentos de la noche. El segundo detalle problemático: las cámaras del pasillo frente a su celda reportaron fallas técnicas. Algunas fuentes oficiales lo atribuyeron a daños en los equipos, otras, a problemas con el sistema interno.
No hubo video claro del momento específico de la madrugada en que ocurrió el hecho. Dentro de la celda, Epstein tenía sábanas de papel resistente, el tipo que no suele darse a internos con riesgo de autolisis, y, según los reportes iniciales, improvisó un lazo sujetándolo a una cama metálica a baja altura. La postura en la que lo encontraron, según documentos filtrados, era la típica de una autólisis por suspensión parcial. Sin embargo, el caso se complicó más cuando el patólogo contratado por la familia, Michael Baden, un forense con décadas de experiencia en casos de alto perfil, declaró públicamente que las lesiones en el cuello de Epstein, fracturas en helioides y otras estructuras, eran más consistentes con un estrangulamiento homicida que con intento autolítico. Esa declaración no cambió la conclusión oficial, pero sí multiplicó las dudas. Especialmente porque el MCC era una prisión federal con protocolos estrictos, y porque Epstein no era un detenido común. Era alguien acusado de crímenes con implicaciones internacionales y con conexiones a figuras de alto nivel. Que este evento haya sucedido bajo vigilancia federal generó indignación en todos los niveles del sistema judicial. Tras su defunción, el fiscal general de Estados Unidos de ese momento, William Barr, dijo públicamente que hubo múltiples irregularidades inaceptables y prometió una investigación completa. El Departamento de Justicia, más adelante, acusó formalmente a los dos guardias por falsificar registros y no cumplir sus rondas. Ambos admitieron haber falsificado documentos, pero finalmente sus cargos fueron retirados tras un acuerdo que incluía prestar servicio comunitario. La muerte de Epstein tuvo un impacto inmediato. El caso criminal federal se cerró automáticamente, porque no puede continuar sin el acusado. Las investigaciones civiles siguieron su curso. El público y la prensa cuestionaron la transparencia del sistema penitenciario federal. Su círculo social y de contactos quedó bajo escrutinio global. Pero lo más importante es esto: su muerte no detuvo las preguntas. Muchos de los documentos que estaban en proceso de desclasificación siguieron saliendo. Las demandas civiles continuaron. Testimonios que habían permanecido ocultos comenzaron a hacerse públicos. Desde la perspectiva investigativa, el 10 de agosto no fue un final. Fue un punto de inflexión. Epstein se había ido, pero el caso, y sus implicaciones, apenas empezaba a estallar frente al mundo. Punto 7. El juicio a Ghislaine Maxwell, y la clasificación de información clave en el caso. Después de la partida de Epstein, la atención internacional no se dispersó. De hecho, se concentró. Y toda esa presión cayó sobre una figura que había estado justo en el centro del entramado: a Ghislaine Maxwell. En julio de 2020, Maxwell fue arrestada en New Hampshire por agentes federales, acusada de 6 cargos relacionados con el tráfico de menores, conspiración y perjurio. Su juicio, uno de los más mediáticos de la década, comenzó en noviembre de 2021 en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Lo importante es esto: era la primera vez que un tribunal examinaba públicamente, y con detalle judicial, la estructura interna del círculo Epstein después de su defunción. Todo lo que antes estaba en declaraciones parciales o documentos sellados, ahora se exponía bajo juramento. El caso de la fiscalía se centró en 4 mujeres, identificadas como Jane, Kate, Caroline y Annie, cuyos testimonios formaron el núcleo del caso. Las acusaciones oficiales afirmaban que Maxwell no solo facilitaba los encuentros, sino que reclutaba personalmente a chicas jóvenes, algunas de apenas 14 años, las preparaba, las guiaba y en muchos casos estaba presente durante los abusos. Un testimonio tras otro mostraba el mismo patrón: contactos iniciales con promesas de oportunidades, becas, tutorías o conexiones con personas influyentes, invitaciones a mansiones o residencias de Epstein, masajes como puerta inicial, Ghislaine instruyendo a las chicas sobre qué hacer, cómo comportarse o cómo complacer a Epstein. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas que incluían libretas de direcciones, correos electrónicos, registros de vuelos, fotografías y notas internas que mostraban la cercanía entre Epstein y Maxwell y cómo ambos manejaban su red social y logística. Uno de los documentos que más impacto tuvo fue la libreta negra de Epstein, que incluía nombres de contactos internacionales. Aunque no se presentó completa ante el jurado, sí se verificó la existencia de un sistema de contactos gestionado por ambos. La defensa, por su parte, intentó argumentar que Maxwell era un chivo expiatorio y que Epstein había manipulado a todos a su alrededor. Presentaron su relación como la de una mujer dependiente emocionalmente de un hombre poderoso, intentando desvincularla del reclutamiento directo. Pero los testimonios, consistentes entre sí a pesar de proceder de épocas distintas, terminaron pesando más. El 29 de diciembre de 2021, después de 40 horas de deliberación, el jurado declaró a Ghislaine Maxwell culpable de 5 de los 6 cargos federales, incluyendo el cargo más grave:
tráfico de menores. En junio de 2022, la jueza Alison Nathan dictó sentencia: 20 años de prisión federal, más 5 años de libertad supervisada. La jueza calificó los crímenes como severos, dañinos y planificados. Desde la perspectiva investigativa, el juicio Maxwell es clave por 3 razones. Fue el primer proceso que confirmó judicialmente la estructura de explotación, descrita durante años por las víctimas. Estableció legalmente la responsabilidad de Maxwell como facilitadora central, no como víctima colateral, sino como pieza activa. Abrió la puerta a la divulgación de documentos, transcripciones y registros que antes estaban sellados debido al caso Epstein. Y aquí viene algo crucial. Aunque el juicio cerró su caso, no cerró las investigaciones colaterales. De hecho, muchos documentos vinculados a él continuarían publicándose en los años siguientes, manteniendo vivo el interés global sobre quién más sabía, quién más participaba y a quién más podría involucrar la evidencia. Punto 8. Desclasificación de documentos, implicaciones en el caso y participaciones. Aunque Jeffrey Epstein se retiró en 2019 y la mayoría ya lo consideraba un caso cerrado, durante 2023 y 2024 surgió una nueva fase del escándalo. Archivos judiciales que hasta entonces habían permanecido sellados comenzaron a volverse públicos, y con ellos reaparecieron nombres, transacciones, rutas de dinero y demandas civiles que apuntan a los engranajes financieros detrás de su red. En enero de 2024, un juez en Nueva York desclasificó decenas de documentos vinculados a una demanda antigua por difamación, presentada originalmente en 2015 por una de las víctimas de Epstein. Esos documentos, cerca de 1000 páginas que antes nadie había visto, contienen numerosas referencias, no solo a víctimas, sino también a contactos, movimientos financieros y listas de nombres que estaban asociados de alguna forma, directa o indirecta, a Epstein. Pero las revelaciones no quedaron allí. En junio de 2023, Morgan Chase, el banco que manejó las cuentas de Epstein durante muchos años, acordó un pago de $290 millones con una de las víctimas, identificada como Hannah Doe 1, para resolver una demanda colectiva. La demanda acusaba al banco de haber ignorado señales de alerta internas, de permitir retiros frecuentes e inusuales de efectivo, incluso después de 2006, cuando supuestamente ya tenían indicios de actividad sospechosa, y de continuar ofreciendo servicios bancarios a Epstein como cliente preferente. En paralelo, otro banco que atendió a Epstein tras su salida de Morgan, Deutsche Bank, aceptó un arreglo de $75 millones para resolver una demanda civil, una acusación similar, que su relación bancaria con Epstein facilitó sus operaciones de abuso y tráfico. Además, entre los documentos desclasificados hay reportes internos conocidos como Suspicious Activity Reports (SARS), alertas sobre transacciones que los bancos presentaron ante autoridades por considerar la actividad irregular. Algunos de esos SARS señalan más de $1.000 millones en operaciones vinculadas a Epstein como potencial dinero sucio, posiblemente relacionado con lavado de dinero o financiamiento del tráfico delictivo. Estas revelaciones tienen implicaciones clave. Ya no se trata solo de crímenes individuales de abuso. Hay evidencia de una estructura financiera detrás, bancos que lo mantuvieron como cliente, permitieron retiros, procesaron pagos, aceptaron cuentas, a pesar de señales internas de riesgo. Las demandas civiles buscan responsabilizar a esas instituciones por haber facilitado el entramado. Pero conviene ser muy claro. El hecho de que un nombre aparezca en estos documentos, transferencias, cuentas, contactos, no implica automáticamente culpabilidad criminal. Muchos de los nombres desclasificados aparecen simplemente como parte de transacciones o de relaciones financieras con Epstein. Eso es diferente a demostrar participación activa en los abusos. Por ahora, la mayoría de estas menciones se traducen en denuncias civiles, no en cargos penales. Aún así, este vuelco documental y legal marca un antes y un después. Demuestra que el caso nunca fue solo de abusos individuales, sino de dinero, complicidad institucional, flujos financieros, y de cómo la protección del sistema permitió que todo siguiera funcionando durante décadas. Para quien quiera entender el trasfondo real del escándalo, esta fase del 2023 al 2024 es tan importante como los hechos mismos, ya que revelan evidencia crucial respecto a los diferentes pagos que hacía Epstein a sus víctimas y demás transacciones con vínculos delictivos. Punto 9. Actualidad. Actualizaciones en el caso y movimientos clave. En 2025 el caso Epstein vive una nueva etapa que combina política, litigios civiles y la publicación masiva de documentos. No es una sola noticia, son muchas que, juntas, reconfiguran qué se sabe públicamente y qué aún podría salir a la luz. Voy al grano. Esto es lo más importante hasta noviembre de 2025.
1. Ley y firma presidencial para liberar archivos. En noviembre de 2025 se aprobó y el presidente Donald Trump firmó una ley destinada a forzar la publicación de los expedientes remanentes relacionados con la investigación de Epstein. Trump, que meses antes había variado su retórica sobre el tema, dijo públicamente que no tiene nada que ocultar y apoyó la liberación, pese a las tensiones políticas que genera la posibilidad de que figuras poderosas aparezcan en los registros. 2. Fecha límite y temor a liberación parcial o selectiva de documentos. La ley fijó plazos y obligó al Departamento de Justicia a preparar una entrega de materiales. Sin embargo, expertos y víctimas han advertido que las leyes y las excepciones a la divulgación permiten retener documentos relacionados con investigaciones en curso, lo que abre la puerta a una publicación parcial. A medida que se acerca la fecha límite, diciembre de 2025, en varios cronogramas reportados, crece la preocupación sobre si la divulgación será completa o si se filtrarán solo partes que protejan a personas poderosas. 3. Liberación por comisiones y Congreso, miles de páginas ya públicas. Paralelamente al proceso ejecutivo, el Comité de Supervisión de la Cámara ha puesto ya a disposición lotes grandes de documentos provenientes del patrimonio de Epstein. A mediados de noviembre de 2025 ese comité publicó decenas de miles de páginas adicionales que investigadores y víctimas pueden revisar. Estas publicaciones han ampliado el material accesible públicamente y proporcionan nuevas rutas de comprobación documental para periodistas y litigios civiles. 4. Acciones judiciales. Jueces exigen transparencia sobre qué se va a publicar. En los últimos días de noviembre de 2025, jueces federales exigieron al Departamento de Justicia que detalle exactamente qué materiales planea liberar del archivo de Maxwell Epstein, desde órdenes de registro hasta pruebas que sustentaron el juicio de Maxwell, en respuesta a peticiones de acceso público y a demandas en curso. Estas órdenes judiciales indican que la liberación no será puramente administrativa. Habrá discusión y supervisión judicial sobre el alcance de la divulgación. 5. Presión civil y nuevos juicios contra bancos e instituciones, litigios 2023-2025. Las demandas civiles iniciadas por víctimas, que ya en 2023 llevaron a acuerdos millonarios con Morgan y Deutsche Bank, continuaron en 2025 extendiéndose a otros bancos e instituciones. A lo largo de 2025, se presentaron demandas contra Bank of America y Mellon, que buscan probar que esas entidades ignoraron señales de alarma y facilitaron transacciones vinculadas a la red de Epstein. Algunos bancos intentan ahora desestimar demandas. En otros casos, los litigios avanzan hacia potenciales juicios. 6. Estado procesal de Ghislaine Maxwell y apelaciones, movimientos judiciales recientes. En octubre de 2025, la Corte Suprema rechazó revisar la apelación de Maxwell, manteniendo firme su condena. Desde entonces Maxwell ha presentado peticiones adicionales, incluyendo solicitudes de revisión y habeas corpus, y, según informaciones recientes, hay iniciativas para reevaluar material del juicio o su trato en prisión. Un juez ha solicitado detalles al Departamento de Justicia sobre qué evidencias del juicio de Maxwell se harán públicas, lo que conecta directamente con el paso de publicar los llamados Epstein Files. 7. Informes sobre el trato a Maxwell en prisión y peticiones de clemencia. Durante 2025 surgieron reportes y denuncias sobre un trato inusualmente favorable a Maxwell en instalaciones federales, acusaciones que motivaron audiencias y que alimentan debates sobre si existen privilegios no justificados en su situación carcelaria. Estas denuncias, junto con una petición pública del congresista Jamie Raskin y otras voces, han provocado resoluciones del Congreso en contra de cualquier conmutación o indulto. Al mismo tiempo, Maxwell explora vías legales para reducir su pena, pero hasta ahora no se ha concedido clemencia. En pocas palabras, a finales de noviembre de 2025 el caso Epstein volvió a entrar en una fase de exposición masiva. El presidente firmó la ley que empuja la desclasificación, el Congreso y comités han sacado paquetes de documentos, jueces piden transparencia sobre qué se va a publicar, los bancos siguen siendo demandados y Maxwell pelea aún vía tribunales. Todo apunta a que en diciembre y en los meses siguientes veremos publicaciones que podrían reabrir preguntas sobre personajes, instituciones y fallas sistémicas que ya creíamos conocidas. Punto 10. ¿Qué falta por saber? ¿Qué nos depara el 2026 para el caso? Después de revisar décadas de movimientos, documentos, juicios, testimonios, encubrimientos y liberaciones de archivos, todavía queda una pregunta que nadie puede responder. ¿Qué falta por saber? Porque aunque hoy tengamos más información que nunca, la verdad es que varias piezas esenciales del rompecabezas Epstein siguen fuera del alcance público. Piezas que, si algún día salen a la luz, podrían reordenar todo lo que creemos entender del caso.
1. Documentos que siguen sellados. Aunque en 2025 hay leyes y órdenes judiciales presionando para abrir archivos, todavía existe una cantidad desconocida de transcripciones completas de interrogatorios, comunicaciones internas del FBI y DOJ relacionadas con por qué el caso de 2008 se manejó como se manejó, registros financieros completos que podrían mostrar movimientos de dinero a través de empresas pantalla que aún no han sido revelados, comunicaciones entre Epstein, Maxwell y terceros después de 2010, cuando él aún estaba bajo escrutinio. La gran incógnita es si estos documentos se publicarán íntegros o si las excepciones legales seguirán protegiendo partes claves bajo el argumento de investigación en curso o seguridad nacional. 2. El grado real de participación de terceros poderosos. Este es, quizá, el punto más delicado. Existen nombres mencionados en libretas, agendas, correos y vuelos. Pero mención no es igual a participación. Aún no existe una revelación completa que distinga con precisión quién estuvo involucrado, quién solo fue parte de su círculo social y quién fue un visitante casual sin conexión delictiva. La clave no es saber quién apareció en una lista, sino quién estuvo presente en hechos concretos corroborados por pruebas. Y ese nivel de detalle sigue siendo limitado. 3. El funcionamiento total de la red. A día de hoy, todavía hay preguntas abiertas sobre ¿qué otros reclutadores operaban además de Maxwell? ¿Cuánto sabían los asistentes, pilotos, empleados y personal de seguridad sobre lo que ocurría? Si existió o no un sistema de grabación sistemático dentro de las propiedades, como algunas víctimas han sugerido, ¿y dónde están esas cintas? ¿Cómo se financiaban exactamente las operaciones de traslado y hospedaje de víctimas? Estas preguntas no son accesorias, son el núcleo del caso. Responderlas permitiría entender la estructura completa de la red, no solo las responsabilidades individuales. 4. La partida de Epstein. Falta información bruta. Aunque la conclusión oficial es conocida, todavía quedan piezas incompletas. Grabaciones que no existen o nunca se entregaron. Informes de mantenimiento y registro de personal esa noche. Registros no publicados de entrevistas internas del personal penitenciario. Documentación completa del estado de vigilancia del MSS antes y después del incidente. No se trata de especular, sino de reconocer que la falta de evidencia verificable deja vacíos que, a día de hoy, siguen sin respuesta. 5. ¿Qué falta para que el caso pueda considerarse cerrado? Legalmente, el caso Epstein no está cerrado, porque hay investigaciones abiertas. Existen demandantes activos. Hay posibles co-conspiradores no procesados. Y los documentos en revisión podrían abrir nuevas líneas de investigación. Si algún día el caso se cierra, tendría que ocurrir algo como esto. Desclasificación completa de archivos, sin tachaduras extensas. Proceso transparente sobre por qué ciertos nombres aparecen en registros. Resolución judicial de todos los co-conspiradores señalados por las víctimas. Publicación integral de pruebas financieras que expliquen la estructura de la red. Revisión independiente, periodística o legislativa, de por qué ciertas decisiones legales fueron tomadas, especialmente en 2008. 6. Y la gran pregunta final. ¿Se podrá saber todo algún día? La respuesta más honesta es, solo si los documentos que faltan salen completos y sin recortes. El poder de este caso siempre ha sido la mezcla de dinero, conexiones políticas, acuerdos opacos y un historial de decisiones judiciales cuestionadas. Pero al mismo tiempo, nunca ha habido tanta presión pública, política y mediática para abrirlo completamente. Ahora mismo, a finales de 2025, estamos más cerca que nunca, pero aún no lo suficientemente cerca. Conclusiones. Después de ver toda esta línea de tiempo, desde los orígenes de Jeffrey Epstein hasta las revelaciones más recientes de 2025, hay algo que queda claro. Este no es un caso normal. Nunca lo fue. Estamos frente a una historia que atravesó bancos, gobiernos, mansiones, prisiones y tribunales y que todavía, a día de hoy, sigue generando documentos, titulares, preguntas y silencios. Y si te soy honesto, eso es lo que siempre hizo tan difícil este caso. No es una sola historia, sino muchas ocurriendo al mismo tiempo. El ascenso inexplicable de Epstein en el mundo financiero. Su círculo de amistades con gente demasiado poderosa para ignorar. La red de manipulación y abuso que operó durante décadas. El acuerdo secreto de 2008. Su arresto final. Las extrañas circunstancias de su partida. El juicio de Maxwell. Las demandas civiles. Las desclasificaciones. Los documentos que aún están sellados. Cada pieza encaja, pero el rompecabezas todavía no está completo. Lo que sí sabemos es que, por primera vez, el velo que protegió este caso durante tanto tiempo está empezando a romperse.
Espero que esta investigación haya sido de tu agrado. Si tienes alguna sugerencia para temáticas, consejos para mejorar el contenido o simplemente quieres expresar tu opinión sobre la información aquí vertida, no dudes en hacerlo en la caja de comentarios. Ha sido un placer compartir contigo esta información. Este ha sido Loquendo Complete y recuerda, mantente curioso.